de que y más gente se irá uniendo. Bueno, yo hoy conectándome desde Barcelona, eh, Barcelona, España, que tenemos otras Barcelonas por diferentes sitios. Y bueno, muy contento de compartir esto, que yo creo que este pensamiento sistémico es, desde luego, en muchas de las comunidades donde hemos promocionado esto desde el hub regenerativo, es una de las habilidades más relevantes para afrontar por todo lo que queramos afrontar desde los diferentes prismas que tenemos o hemos decidido hacerlo, ¿no? Desde la ecología, desde la economía, desde la innovación. Esto es muy, muy, muy relevante, ¿no? Y en este mundo de cambio tan acelerado, ¿no? O sea, el cambio ha existido siempre y siempre está presente, pero ahora pues vivimos una época donde esto es bastante, bastante más acelerado. Bueno, voy a empezar a compartir por aquí. Ya iremos aceptando a más gente, o no, ya veremos lo que va pasando. Y la presentación. Ahí estoy, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno, haré correcto. una presentación, espero no enrollarme demasiado con esto y dejamos al final, pues bueno, tiempo para comentar. Y contaba de este pensamiento sistémico, ¿no? Este systems thinking, ¿no? Como algo que es muy necesario, no lo tenemos ahora mismo en nuestra narrativa habitual, porque hablamos, ¿no? Y tenemos un lenguaje mecanicista, ¿no? Pensamos que el universo, ¿no? Y tratamos también de que el universo esté siempre ordenado, ¿no? De que esté funcionando como una máquina, ¿no? Y tenemos ese lenguaje de máquina, ¿no? Que todo funcione como un reloj, ¿no? Incluso nuestro cuerpo que funcione como un reloj, o que la agricultura o el clima funcionen como un reloj. Y eso no pasa de esta manera, ¿no? A mí este tema del pensamiento sistémico es una cosa que descubrí, pues bueno, trabajando en proyectos de transformación, ¿no? En organizaciones, pero que siempre atacan como una parte muy específica, ¿no? Por aquí no es por alardear y no es que el ego me reconcoma y quiera mostrar ahí todo esto, pero sí que creo que es un tema que no he acabado y estoy en proceso de formación, pero hay muchos cursos que son muy importantes y algunos de estos, de hecho, en la presentación la compartiré, pues seguramente la verán o en LinkedIn o en algunos de los hubs regenerativos o el compasivo y regenerativo o en alguno de los grupos por donde compartimos. Esta presentación va a estar compartida con un montón de recursos que aparecen ahí, cursos y libros, etcétera. Y algunos de estos que yo he tomado, muestro aquí algunos que son muy relevantes para esto, particularmente el curso Capra, de Fritjof Capra, que escribió un libro que se llama The Systems View of Life, y, y que trae el pensamiento sistémico, además hablando de sistemas vivos, que son y tienen una dinámica mucho más relevante. Y creo que es una de las mejores fuentes que yo he encontrado para entender esto, cómo nos afecta esto en esta época de policrisis, ¿no? Y cómo realmente extender esta mirada de este pensamiento mecanicista a realmente traer la vida, ¿no? Y los organismos vivos a todas nuestras comunidades, ¿no? Y las comunidades son todas, nuestras familias, hasta las organizaciones donde estamos o comunidades más grandes e incluso estados y países. No todo funciona como una máquina. E incluso no funciona como se ve aquí en esos círculos concéntricos, ¿no? Incluso la propia Tierra que la ponemos y a veces la describimos como una esfera, pues no es una esfera tampoco, ¿no? O sea, todos estos sistemas tienen dinámicas diferentes que van siendo y van cambiando constantemente. Sí que están muy vinculadas, todo está muy vinculado. Hablamos mucho de la teoría Gaia, ¿no? Una teoría que James Lovelock, ¿no?
co-creo con otras personas y que nos enseña que la propia Tierra es un organismo vivo, un organismo que está, un organismo cambiante, ¿no? Constantemente, ¿no? Desde el momento en que se creó y constantemente ha ido cambiando. Y contaba antes que ahora estamos en un momento de aceleración muy grande de estos cambios, pero insistimos en querer describir todo como una máquina, ¿no? Incluso en la ciencia, y particularmente la anatomía y la medicina, intentamos ver cómo describir como una máquina el propio cuerpo humano, ¿no? Y queremos esto, que funcione como una maquinita, como un reloj a veces, ¿no? Y no funciona, o como una fábrica en el mejor de los casos, que ya es un sistema más grande, ¿no? E insistimos mucho en esto, ¿no? Describimos así el cuerpo. Y la realidad es que esto es muy, muy cambiante constantemente. Incluso nuestra mente, a veces también tratamos, ¿no? De que sea y que funcione como un reloj. Y quizá eso también tiene que ver en que ahora nos enfoquemos en utilizar el hemisferio izquierdo, que es el más racional de los dos hemisferios cerebrales, dejando fuera un montón de temas, ¿no? O sea, por ejemplo, la creatividad la espiritualidad o las emociones, ¿no? Y mucho más que pasa cuando dejamos que trabajen los dos hemisferios del cerebro, que siempre trabajan, ¿eh? También es cierto que es un mito, ¿no? Hay muchos sistemas, pero no todo es un sistema. Y uno sistema es este montón de ropa, ¿no? Bueno, la foto le hice en la mañana en la habitación de mis hijos. No es cierto. Me matarían si eso fuera cierto y está bastante más ordenado. Pero bueno, esto es un montón de ropa y suelen aparecer por ahí, ¿no? Eh, y pero esto no es un sistema textil, no es un sistema de ropa. Si nosotros tomáramos alguna de estas prendas, ¿no? Alguna camisa o algún pantalón, esto seguiría siendo un montón de ropa, ¿no? Como un agujero, ¿no? Alguna vez algún amigo me decía, un agujero, no hay medios agujeros, ¿no? Un agujero siempre es un agujero, ¿no? Entonces, y no importa el tamaño que tenga, si lo hacemos más grande, seguirá siendo un agujero. Pues esto es un montón de ropa y no pasa más, ¿no? En un sistema no funciona así. Las relaciones son mucho más intensas. El cuerpo humano, ¿no? Que antes mencionábamos, ¿no? Eso que dibujábamos a veces como una máquina, pues sí es un conjunto de sistemas y es un conjunto de células también, un conjunto de tejidos o de órganos, pero que no funciona independientemente. Esta es una de las características muy, muy relevantes de los sistemas. Los sistemas son sistemas completos, ¿no? El holismo, ¿no? Esta parte de que y estén trabajando es una de sus características más relevantes. Y funciona cuando todo está integrado y cuando todo está funcionando. Evidentemente puede funcionar mejor o peor, ¿no? Si cada uno de los sistemas está funcionando bien, pues esto funcionará mejor, pero no funcionan independientemente. El sistema respiratorio, pues va a requerir también del sistema circulatorio, ¿no? Porque pues la circulación hace que el oxígeno se lleve a todas las partes. Y todo esto está mantenido por el sistema óseo, ¿no? Entonces, no, todo funciona de forma conjunta. Hay multitud de sistemas y sistemas que forman parte de otro sistema, ¿no? Como la célula es un sistema completo, es un organismo completo. Y en sí ya es una forma de vida. De hecho, así empezó la vida en el planeta, con una célula, ¿no? Y después células que se fueron replicando, pero que eran esos organismos unicelulares, no hacían nada más. Pero poco a poco los sistemas se fueron haciendo más complejos, ¿no? Esta parte de la evolución y del cambio constante hacerse más complejo cada vez, pues ha permitido tener ahora, pues bueno, toda la variedad de vida que tenemos, pero que originalmente empezó pues como esa célula simple. Y muchos sistemas empiezan así y después se van transformando y van evolucionando. Ahora veremos muchos de estos principios de la vida, ¿no? Pero bueno, la evolución es parte de ese cambio constante que tenemos, ¿no? Y esto pues va haciendo que sistemas más simples se hagan, trabajen de forma conjunta con otros sistemas más complejos y hagan que estos sistemas a su vez vayan cambiando para tener esa aceleración. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Una de las cosas que tenemos, y he comentado antes, que a veces pensamos, ¿no? En los sistemas que no cambiaban o las máquinas,
Entre otros efectos que ha tenido es un desarrollo también de nuestro mundo en bueno, lo que muchos llaman el antropoceno, ¿no? O donde la, el humano, ¿no? Y particularmente el hombre, ¿no? Como vemos en esta primera imagen, o sea, porque el hombre está en la cúspide de esta pirámide del ego, del antropoceno, ¿no? El hombre está, pues, encima de todo lo demás. Es una visión no sistémica, ¿no? Es, pues bueno, como hemos llegado aquí en algún momento y se nos ha dado esto para tomar posesión y poder utilizar. Nosotros creemos dentro del movimiento regenerativo, donde está pues el hub regenerativo y el core, ¿no? El compasivo y regenerativo, que esto no es así. Nosotros formamos parte del sistema de maneras diferentes, porque cada uno de los organismos ahí tiene una función diferente dentro del sistema, así como cada uno de nuestros órganos y de nuestros sistemas internos, pues tienen diferentes funciones, ¿no? O sea, no hay, ¿no? Esta idea de que hay un órgano principal o de que entre la multitud de animales hay algún animal que pueda ser el rey de los demás, esto no existe. Funciona con la interdependencia, que es otra de las características también de los sistemas. Los sistemas son interdependientes. Aprovechando nosotros este movimiento del ego al eco es muy potente y creo que estamos en camino. El eco este todavía tiene que ver con esta idea de la sostenibilidad, pero nosotros creemos que se puede ir más allá, que se puede ir a lo que algunos llaman SEB, ¿no? Que es pues esta capacidad o el uso de las capacidades diferentes de los diferentes elementos de este sistema planetario que es Gaia para tener diferentes funciones. Y la actitud de servicio que pueden tener quienes más posibilidades tengan. Y nosotros creemos que, bueno, los humanos tenemos grandes posibilidades. Hemos sido o hemos ido evolucionando para tener cada vez más posibilidades y cada vez más capacidades, lo que también, pues ya lo diría Spider-Man, pues nos lleva a tener más responsabilidades. Y es esta idea de evolucionar, ¿no? En nuestra relación o en nuestras interrelaciones con algunos elementos donde aportemos también más, con una capacidad de servicio eh, sin límite o hasta los límites que logremos encontrar, pero desde luego con mucha más compasión, ¿no? Bueno, hablamos de las células, ¿no? Y hablamos de la evolución. Hay diferentes elementos aquí donde, pues bueno, una célula pues tiene esas capacidades. Pero si se junta con otras células, ¿no? Y forma tejidos diferentes, pues esa unión y esa complejidad van a crear, ¿no? De forma, bueno, multiplicarán o incluso a veces será exponencial el crecimiento de esas posibilidades. En las relaciones humanas pasa lo mismo. Las relaciones humanas suelen ser diferentes sistemas y la calidad de nuestras relaciones es una de esas características que permite evolucionar también de forma conjunta. Nosotros creemos en los movimientos regenerativos que la, si bien el valor de la individualidad es muy relevante, movernos hacia esa visión colectiva, donde esas relaciones son parte fundamental de, de lo que está ocurriendo y de cómo convivimos, ¿no? Y cómo desarrollamos nuestras soluciones para lo que vamos afrontando, es esencial. Y ahora lo veremos con alguna de las herramientas que es el mapa ecosistémico. Lo mismo pasa, ¿no? O sea, internamente, ¿no? En nuestra mente. No vale el poder de una neurona o de una idea incluso que ya conectaría varias neuronas. La integridad de todo lo que pasa y además verlo en relación ecosistémica nos permitirá hacer mejor esa idea y desde luego con más viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Ya hablaremos un poquito más, más adelante, ¿no? Y los sistemas van siendo desde estos sistemas unicelulares a los sistemas eh, animales y humanos que son mucho más complejos, sus relaciones entre ellos, e incluso profundamente, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y después en nuestras relaciones también vinculando nuestras diferentes energías. Pero todo esto aparece en múltiples
niveles, ¿no? Esto aparece en internamente, como he comentado, y aparece también entre nuestras relaciones con el resto de seres vivos e incluso eh, con el mundo no vivo que tenemos alrededor, y se va extendiendo, ¿no? A nuestros barrios, a nuestras colonias, a nuestras ciudades, a nuestros países y las diferentes regiones o bioregiones de las que estemos hablando, hasta llegar a lo planetario, e incluso más allá, ¿no? Esa visión de Gaia y la teoría Gaia, ¿no? Que habla de este supraorganismo, es muy relevante. Pero en realidad estas vinculaciones son a niveles universales, ¿no? O sea, la vinculación la tenemos más allá. Aunque claro, esto pues siempre es más difícil de pensar. Pero esto ya a principios del siglo pasado, pues lo empezaron a ver eh, pensadores, científicos, filósofos de diferentes prácticas y desde, bueno, pues en 1920, 1930, empezaron a desarrollar muchas teorías y empezaron a reunirse y a explorar y ver cómo esas relaciones y esas interrelaciones afectaban. Y empezaron por la filosofía y le siguió la espiritualidad y desde luego también lo político y lo económico eran parte de esto. Y eso ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Una de las cosas que ha sido fundamental para hablar de pensamiento sistémico es encontrar las tendencias. ¿Dónde están esas tendencias que se repiten en varios de estos sistemas, ¿no? O que son únicas para estos sistemas, ¿no? Esas tendencias, esos vínculos, esos patrones son muy relevantes para entender cómo funciona el sistema, cómo deja de ser algo, un montón de cosas que incluso pueden ser similares, ¿no? O compartir muchas características para trabajar como un sistema. Una de las personas consideradas padre del pensamiento sistémico, un austriaco, Ludwig von Bertalanffy, empezó a vincular también esto con los sistemas vivos, ¿no? Y mencionando particularmente que los sistemas biológicos no pueden ser entendidos solo por sus partes individuales, sino que deben verse como un todo interconectado. Eso quizá nos parece muy lógico hoy, ¿no? Pero esto no se veía así, ¿no? Y además el pensamiento desde la ilustración hablaba y trataba de separar las partes. Y este es un cambio radical en cómo se empieza a explorar el conocimiento, ¿no? El conocimiento científico, pero también el conocimiento llevado a lo práctico y a lo industrial. Y desde luego a las organizaciones, ¿no? Y cuando vemos las organizaciones como entes vivos, pues bueno, ya esos organigramas cuadrados o piramidales, ¿no? No tienen sentido. Norbert Wiener, este es uno de los padres de la cibernética, ¿no? Cuando hablamos de cibernética a veces pensamos en robots o en máquinas, y en realidad ellos exploran sistemas vivos y sistemas también, ¿cómo se llama? Bueno, y las máquinas también, ¿no? Para ver cuáles son esas relaciones y cómo funcionan, ¿no? Y la cibernética ha apoyado mucho a ver cómo funcionan esos patrones que hablábamos antes, para ver cómo funcionan las sociedades y cómo funcionan las diferentes organizaciones. Y esta frase me parece radical. No somos materia que perdura, sino patrones que se perpetúan a sí mismos. Y a veces muchos de esos patrones, pues bueno, quedan, ¿no? Y trascienden más allá de las personas. Y cuando hablamos de lo colectivo, pues eso es lo que permite que las sociedades sigan evolucionando, que las organizaciones se mantengan, algunas de ellas, las que logran mantener esos patrones o permitirles el espacio para la emergencia y seguir avanzando. Muy interesante también esta obra de Norbert Wiener que hablaba, ¿no? De que la máquina automática es el equivalente económico preciso del trabajo esclavo, ¿no? Cuando es puramente automática. Y cualquier trabajo que compita con el trabajo esclavo debe aceptar las consecuencias económicas del trabajo esclavo. Pues bueno, una frase para pensarla, para reflexionarla un poco y bueno, quizá la comentamos después, ¿no? ¿Cómo llevamos esto? Y cuando la cibernética o dejamos que tome el control la parte de la máquina, que quizá es la narrativa que existe hoy en día todavía, pues debemos aceptar las consecuencias
que esto conlleva. Ya en los 60 y 70, Gregory Bateson, que fue un antropólogo, empezó a mezclar también, ¿no? O sea, psicología, antropología, sociología, múltiples materias a través de su institución, el Instituto Bateson, que se mantiene a la fecha. eh, y siguen explorando, ¿no? A partir de ideas como esta, que los principales problemas en el mundo son el resultado de la diferencia entre cómo funciona la naturaleza y la forma en que piensan las personas. Y aquí hablamos, ¿no? De esto, de esta separación y de esta historia de separación que también es parte de la narrativa a un dominante, ¿no? Esta narrativa de las sociedades de crecimiento industrial, donde cada vez estamos más separados de la naturaleza. Entonces, si esto lo mantenemos, evidentemente la calidad de esas relaciones que hablamos van a estar muy, muy menguadas. Y me gustaría repasar muy rápidamente estas propiedades sistémicas, algunas las hemos mencionado ya, pero a mí me gusta mucho el ejemplo este que cuentan para ilustrar muchos temas, ¿no? Y por ejemplo lo utilizamos en el agilismo, ¿no? Que a veces se confunde con rapidez más allá que ligereza. A una mujer le tomará 9 meses dar a luz a un bebé, pero esto no lo podrían hacer 9 mujeres en un mes, ¿no? Y pues bueno, esas vinculaciones, ¿cómo hacemos, no? Y a veces también ese reduccionismo nos lleva a pensar, y en las organizaciones muchas veces tratamos de hacer esto, ¿no? A cómo hacemos para meter más personas para que eso que iba a tomar 3 meses se logre hacer en un mes, ¿no? O en 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que ver y entender cómo son esas relaciones y dónde podemos realmente interactuar y hasta dónde, ¿no? Tenemos una narrativa muy marcada por la del más, ¿no? De ir creando más y quizá con menos recursos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que el agua, pues es la mezcla de dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, pero si ponemos juntas dos moléculas de hidrógeno y de oxígeno, no vamos a tener agua directamente, ¿no? Y además, muy interesantemente, el agua, ¿no? Ya cuando está en la mezcla y logra estar en este estado acuático, no es un elemento que esté vivo. Sin embargo, sí que es un elemento que es necesario para la vida. Y de hecho, esa célula de la que hablábamos originalmente surgió en el agua y surgió en un medio acuático porque encontraba ahí las características más relevantes. Entonces, también el pensar en esas partes y cómo en la interacción en estos sistemas va a lograr generar resultados diferentes, esto es muy importante, porque no es simplemente que tengamos las características del hidrógeno o las del oxígeno, sino que esta interacción con otros elementos dentro de los sistemas van a traer algo diferente. Nosotros, o sea, nuestro cuerpo es agua, ¿no? O sea, no en esta forma en la que pues casi el 70% de nosotros sea agua, sino presente de múltiples diferentes en los tejidos, ¿no? En cada una de las células y en diferentes líquidos que tenemos en el cuerpo y que generan vida a partir de un elemento no vivo, ¿no? Y por eso es también una de esas ocasiones en las que hablamos que también hay que tener en consideración lo no vivo, porque eso es también una parte generadora de la vida. Pero bueno, vamos hacia los principios que mencionaba antes. Pues este es un coche, pero que bueno, así hecho un montón, pues bueno, no podría tener las funciones de un vehículo, no podría tener las funciones de transporte. Donde una de las primeras características de estos principios es la totalidad. Hablamos de la totalidad del sistema. Evidentemente los sistemas pueden ir mejorando y tener características que los hagan mejores, pero necesitamos que estén integrados. Esa integración es fundamental. Si lo llevamos a las organizaciones, es muy claro, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión nos llamaban, el proyecto era para otra cosa, pero nos comentaron que tenían un problema de comunicación y, y bueno, pues pedimos, bueno, ya trataremos el tema a profundidad, pero cuéntanos un poco la estructura, ¿no? Sobre los problemas de la comunicación. Ya, bueno, es que tenemos o sea, estamos organizados por divisiones. Bueno, ya nos saltó la alerta roja ahí inmediatamente, ¿no? Porque claro, o sea, si tú quieres que algo funcione de forma completa, ¿por qué le llamas divisiones? ¿No? O sea, ¿por qué no le llamas unidades, no?
Entonces, cuando piensas en las unidades y que las unidades se integrarán unas con otras, pues eso va a funcionar mejor. Entonces, bueno, pues esto funciona. La organización funcionará bien cuando sea completa, ¿no? Y cuando tengamos más este tipo de temas, ¿no? Bueno, se nos ha metido el lobo aquí. Bueno, quizá me han escuchado hablar, quienes ya me han escuchado hablar de este tema, ¿no? Pero hay un ejemplo precioso de esta interdependencia, que es otro de los principios, que es en el parque de Yellowstone, en algún momento decidieron que los lobos debían de salir de ahí. Y acabaron con los lobos, los exterminaron, algunos los mataron, algunos se los llevaron a otro sitio y se llevaron todos los lobos de Yellowstone. Y eso empezó a matar Yellowstone enterito, ¿no? Un sitio, un parque nacional lleno de vida, empezó a morir. Y empezaron a morir sus animales, empezaron a morir sus plantas, empezaron el agua a desaparecer. Porque la función que tenían los lobos en este sitio era pues bueno, hacía que se movieran, ¿no? O sea, el resto de los animales, los venados, los alces. Y claro, al hacer mover esto, pues claro, los alces iban abonando la tierra. Y los alces no se comían hasta la última raíz del sitio en el que, cuando no se tuvieron que mover, se comían hasta las raíces, ¿no? Y se comían la materia viva de la tierra, ¿no? Los alces y otros animales, ¿no? Entonces sabemos que cuando no hay ese movimiento, no hay esa dinámica, los sitios mueren. Necesitamos sitios vivos. Y las organizaciones, de igual manera, todas las organizaciones tienen que tener esa dinámica de la vitalidad. Así que, bueno, bienvenidos los aullidos de los lobos, ¿no? A los lobos los regresaron y eso regresó la vida a Yellowstone. Los fueron introduciendo, trajeron nuevos lobos y la dinámica cambió. Y Yellowstone, pues, es otra vez un parque nacional vivo, diverso y magnífico. Otro de los principios es la emergencia. Ujú. La emergencia no como urgencia, sino dejar ese espacio para que sucedan cosas, que haya estos elementos emergentes. Tenemos la idea del control absoluto de cada cosa que pasa y cada función y puestos definidos donde, bueno, a mí personalmente me han llegado a decir, pues tú vienes a hacer esto. O sea, bueno, incluso me han llegado a decir, tú no estás aquí para pensar, ¿no? Tú estás para ejecutar. Bueno, dejar esos espacios para que ocurran las cosas es muy importante. Yo durante muchos años me dediqué a proyectos de recursos humanos. Luché mucho por dejar de utilizar el término recursos humanos, porque esto era este lenguaje mecanicista de la máquina, ¿no? Hablamos de recursos, de las personas como recursos humanos y de la naturaleza como recursos naturales, ¿no? Y un bosque vale por su madera y no porque sea un bosque lleno de vida, ¿no? Como el parque de Yellowstone. Entonces, bueno, cuando simplificamos, ¿no? Y otra vez el reduccionismo nos lleva a solo lo económico, vemos las cosas de una manera. Pero ahora recupero el tema y la palabra, o bueno, el par de palabras de recursos humanos, porque sí es cierto que los humanos, como el resto de la vida en el planeta, estamos llenos de recursos. Y lo que cada uno de los humanos llevamos a las organizaciones son montones de recursos. Y cuando permitimos que pasen esas relaciones entre las personas y que cada uno traiga los recursos que cree que puede utilizar para resolver temas, para innovar en desarrollar productos y servicios, ofrecer servicios a nuestros clientes, pues pasan cosas mágicas, ¿no? Y en general las organizaciones, pues ya mencionaremos algunos ejemplos, dejan que esto ocurra. Dejar espacio para la emergencia es fundamental. Bueno, otro de los principios, retroalimentación, el feedback. Bueno, tenemos aquí un radiador de estos para la calefacción. Bueno, yo me tuve que enfrentar a uno de estos, esto no los usamos en México, pero no nos hace falta la calefacción, pero aquí en España, pues bueno, sí, llega el invierno y necesitamos estas cosas. Y la calefacción, pues tiene unos mecanismos, ¿no? Que nos van diciendo, bueno, le ponemos la temperatura a la que queremos que llegue el radiador y que esté relacionado con la temperatura de la habitación donde estamos, y esto nos va dando retroalimentación. Y este sistema para en algún momento cuando se llega a la temperatura que queremos. Y bueno, en otros momentos, pues bueno, va subiendo la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, este es retroalimentación constante que este aparato lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, tener esta retroalimentación constante es fundamental. En muchas organizaciones tenemos esta idea de tener
pues bueno, estas evaluaciones, ¿no? Performance appraisal, ¿no? Evaluación de desempeño anual, ¿no? Las organizaciones más exitosas tenemos una retroalimentación constante. Estos bucles de retroalimentación son muy importantes y pueden ser positivos y negativos. Los positivos ayudan a que esto siga creciendo, es este radiador que sigue aumentando la temperatura. Y los negativos o de estabilización, pues permiten que esa temperatura se mantenga eh, y que la controle, que no siga creciendo, evidentemente, pues si un radiador, pues siguiera calentando, pues en algún momento haría invivible esa habitación, ¿no? Entonces, bueno, la utilización de ambos bucles de retroalimentación es muy importante. Entonces, traerlo, ¿no? La retroalimentación debe incluir estas dos cosas, ¿no? Cuando lo llevamos a las organizaciones. Desde luego, ¿no? O sea, los OKRs o KPIs, las medidas que tengamos para el negocio, pero también las que tienen que ver con las personas y, como decía, las relaciones. Esta parte es muy importante. Me he encontrado pocas organizaciones donde haya métricas de relaciones, ¿no? O sea, cómo funcionan, ¿no? Y muchas de esas, pues a veces son tan simples de solucionar como cambiar nombres, ¿no? Como esto de pasar de divisiones a unidades. Que ahí funcionó, eh, pero bueno, hay sitios donde esto puede ser bastante más complejo. Otra característica, ¿no? Principio de los sistemas. Estos tienen un propósito objetivo. O sea, no se desarrollan sistemas random, aleatoriamente para ver qué ocurre. Cada uno tiene una función. El propósito objetivo, por ejemplo, del sistema circulatorio es oxigenar todo el cuerpo. No son vías de paseo para leucocitos y eritrocitos y todos estos elementos. No pasa por casualidad, no, o sea, pasa porque pues se va el sistema haciendo más complejo y va viendo esas necesidades. Pues lo mismo tenemos que tener en las organizaciones, no copiar porque nuestro software de gestión empresarial ofrece 20 funcionalidades, tener las 20 funcionalidades en acciones, saber y entender qué necesita el sistema. Una parte muy importante es la no linealidad de los sistemas. Y esto en este mundo de aceleración es muy, muy relevante. Eh, no todo es exponencial, pero sí que tenemos un crecimiento acelerado en muchos aspectos, ¿no? Y un ejemplo es esto del niño, ¿no? O sea, esto de la no linealidad, ¿qué es? El niño es un efecto climático que ocurre por el calentamiento en el Pacífico, en el Océano Pacífico, pero tiene efectos globales. O sea, ese calentamiento en el Pacífico, pues bueno, hace que se evapore más agua y ese aumento de la masa de agua hace que los efectos a nivel mundial sean tremendos. Y tenemos efectos en el Golfo de México, en los mares del norte, en los mares del sur, por todos lados con el niño, ¿no? O sea, cuando es año del niño, esto sabemos que va a venir, ¿no? Entonces, los sistemas tienen esto, ¿no? Y en este tiempo, y por ejemplo, con el cambio climático, pues ahora tenemos una no linealidad que está en aumento. Pero también tenemos otro de los principios es la homeostasis, ¿no? Que es esta estabilidad dinámica. Los sistemas, cuando van funcionando y van evolucionando, tienden a tener esta estabilidad dinámica. Y es, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano. Nosotros estamos, bueno, en promedio en los 37 grados, y es donde el cuerpo va a funcionar para la mayoría de las personas en, eh, en óptimas condiciones, ¿no? Y en óptimo rendimiento. Sabemos que si sube mucho más esto, pues tendremos una fiebre y tendremos unas consecuencias y un comportamiento. Y si baja, pues bueno, hay funciones que no estarán ocurriendo dentro del cuerpo y tenemos un efecto. Entonces, bueno, los sistemas también hay que buscar cuál es este sistema. Para nosotros, específicamente, para nuestro sistema organizacional, más todas sus implicaciones más hacia adentro y también hacia afuera, ecosistémicamente. Otro de los principios es la resiliencia. Y un principio, además, una característica que se puede ir desarrollando y puede ir aumentando. Y hay que evaluar cómo hacer nuestros sistemas más resilientes, ¿no? Por aquí tenemos este bosque en incendio. Y saben que cada vez tenemos más incendios de estos en el mundo, ¿no? Los anuncios de las hectáreas que se queman cada año, que se incendian cada año, que quedan devastadas, son bestiales. Pero el planeta
Gaia, la naturaleza, si dejamos el espacio suficiente, y además si participamos también y podemos nutrir algunos espacios para esto, pues va a haber otro bosque ahí, ¿no? Va a tardar más o menos, podemos acelerar este proceso, pero desde luego si vamos ahí y ponemos ladrillos, no se restaurará el bosque. Sabemos que algunos bosques se queman para eso, ¿no? Para echar ladrillos por ahí, ¿no? Pues bueno, la resiliencia es parte del sistema, ¿no? Si respetamos el sistema, la habrá. Dentro de las organizaciones pasa lo mismo, ¿no? Y hay ocasiones en las que hay que actuar y ocasiones en las que no hay que actuar. Esa es la gestión que tenemos que hacer, ¿no? Y esa es la gestión que tenemos que hacer con esa visión eh, colectiva, que nos lleva a este otro principio, la autoorganización. Los sistemas se autoorganizan, ¿no? Ese desarrollo, si dejamos esa emergencia, va a haber unos resultados. O bueno, bastante positivos en general, ¿no? Pero, y desde luego van a ser más naturales. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? En el COVID, cuando la gente, pues bueno, quedamos confinados, ¿no? Por muchos sitios, equipos que trabajaban presencialmente de forma conjunta, lograron resultados bastante positivos. Yo recuerdo, en ese entonces hacía mucho más coaching y recuerdo muchos eh, gerentes, ¿no? Gerentes a nivel medio, que se quedaban de repente sin cosas que hacer, de estos que hacían como una gestión más directa, más presencial ahí sobre el hombro, porque claro, sus equipos estaban funcionando muy bien sin ellos. E incluso había casos que funcionaban mejor sin ellos. Y bueno, por supuesto, esto ponía no estrés en el sistema, ponía estrés en pues la evaluación de esos puestos de si realmente eran necesarios y aportaban o no. Entonces, o sea, yo creo que la nueva gestión, ¿no? Y desde esta mirada sistémica debe permitir esta mayor autoorganización, autogestión, ¿no? La idea de las organizaciones TIL utiliza este como uno de los principios fundamentales, junto con el propósito y la toma de decisiones compartidas, la autogestión es una de las características claves de las organizaciones de siguiente nivel. Y después la jerarquía y subsistemas, otro de los principios fundamentales. Hemos hablado de nuestra amiga la célula, que está aquí con otras de sus amigas, que forma esos tejidos que forman órganos y que estos forman parte de diferentes sistemas que siguen siendo subsistemas del sistema del cuerpo humano, ¿no? Que sigue siendo, pues bueno, es un individuo que forma parte o un subsistema de los sistemas sociales en los que participe. Entonces, esta jerarquía es muy importante también y hay que saber cómo funciona y cómo nutrir cada uno de estos elementos, porque se nutren diferente las células que los tejidos, que los órganos y que los sistemas. Entonces, tener, ¿no? Esta jerarquía clara, ¿no? Y una vez más, no es una jerarquía piramidal, es simplemente que esto va escalonado. No es que el sistema es más importante que la célula. ¿Ah? Esta relación de interdependencia se manifiesta también aquí. Otro de los principios fundamentales, límites y entornos. Bueno, como ejemplo pongo aquí los límites planetarios, ¿no? Efectivamente, bueno, sabemos que estamos excediendo muchos de los límites planetarios, más 6 de los 9 ya están excedidos, ¿no? Hemos logrado recuperar algunas, de hecho, el agujero en la capa de ozono se ha restaurado porque ha habido una acción humana, ¿no? O un cambio en las acciones que realizábamos. Entonces sabemos que en los otros también, ¿no? Que hay esperanza aquí para que esto funcione. Sabéis que los límites planetarios hablan de que hay un espacio seguro para que se mantengan las condiciones en las que se ha dado la vida en este planeta, ¿no? En este momento que habitamos. Y el exceder esos límites que están en este nivel, esta circunferencia que se dibuja aquí en blanco sobre el círculo verde, nos habla de todo lo que hemos extendido algunos de estos límites. Entender esos límites es fundamental en cada sistema y los entornos, ¿no? Y cómo los entornos funcionan. Las células, ya hemos hablado, son un sistema completo, pero claro, tienen permeabilidad, tienen conexión con otras células, interactúan con otras células. Y saber cómo interactuamos con el entorno, este es uno de los elementos más importantes que tenemos, porque eso nos va a llevar no solo a la visión sistémica, sino a la ecosistémica. Otro de los elementos son los ciclos.
entender los ciclos, ¿no? Aquí este es un ejemplo con el ciclo del agua donde, pues, bueno, sabemos, ¿no? O sea, hay grandes masas de agua, ¿no? De diferentes formas en el mundo. Hay procesos de evaporación que, bueno, logran vaporizar esto, formar nubes que van viajando y van regando otros sitios y permiten llevar agua a otros sitios, ¿no? Es uno de los ciclos del agua, ¿no? Otros ves el agua subterránea, que tiene también sus salidas en alguna montaña y va bajando el río hasta llegar al mar. Y todo el camino pues va teniendo una interacción, ¿no? Pues los ciclos no son solo los elementos puntuales o los ciclos de las estaciones, por ejemplo, ¿no? Sino lo que va pasando entre medios, porque a lo largo de cada segmento de ese ciclo, ya sea físico o sea temporal, van ocurriendo diferentes elementos. Hay que entenderlos, hay que tratar de preservarlos y desde luego cuando interactuemos hay que tener esa visión sistémica de, bueno, qué es lo que está ocurriendo en otras partes del sistema. Hemos comentado la adaptación y la evolución. Este es un proceso constante. Esto no para nunca. Esto seguimos evolucionando a una velocidad muy diferente a la que nuestra capacidad de verlo, incluso de razonarlo, nos permite ver. Nosotros queremos acelerar todo, ¿no? Y hacer una nueva evolución, una nueva raza humana que esté adaptada a las nuevas condiciones. Bueno, yo creo que en el espacio temporal que manejamos, que el tiempo y estos espacios temporales son muy humanos, no son naturales, somos de los únicos seres vivos que utilizamos esas medidas de tiempo que utilizamos. eh, Hay que ver esto cómo funciona, ¿no? Es cierto que podemos intervenir de alguna manera, ¿no? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado para ver, pues, bueno, cómo vamos haciendo esto. Uno de los grandes problemas que tenemos con el cambio climático, de acuerdo a lo que dicen los científicos y el panel más grande, que es el IPCC, nuestro gran problema es la adaptación. O sea, ha habido calor, ya ha habido mucho calor, pero la vida en el planeta como la conocemos nunca se ha enfrentado, y particularmente la vida humana, nunca hemos enfrentado a algunos de los escenarios posibles que vemos aquí. Cuando se habla de futuro, bueno, los que exploran los futuros, hablan en plural. O sea, son escenarios de futuro, ¿no? Como dicen los economistas, predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. Entonces hay diferentes escenarios, ¿no? Y esos escenarios, la mayoría de los que están vinculados con el cambio climático, no son de los más positivos. Entonces, bueno, ¿cómo nos adaptamos a esto? De momento no hemos desarrollado todas esas capacidades que han tardado muchas generaciones en muchos casos. Entonces, bueno, esta es un área de exploración muy importante. En nuestras organizaciones pasa lo mismo. Hay muy pocas organizaciones milenarias que las hay, centenarias hay algunas más, pero no son la mayoría, desde luego, ¿no? Y sabemos cómo en diferentes segmentos, ¿no? Bueno, algunos de los sitios, organizaciones en las que participo, ¿no? La Red Global de Ecualdeas, las Ecualdeas, bueno, tienen por muchos factores, muchos humanos, pues es muy difícil crear esto, ¿no? Las comunidades intencionales, sabemos de los startups, ¿no? El nivel de, de éxito y además de permanencia, ¿no? Entonces, bueno, pues que todo esto, además que también depende de la mentalidad para qué están creadas, ¿no? Si pensamos en un exit, pues bueno, eso tendrá menos utilidad que si pensamos en organizaciones para que resuelvan algún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, conocer nuestros ciclos, nuestros ritmos, ¿no? Y ver conforme lo que está pasando dentro y fuera es muy importante también para entender nuestros ritmos de adaptación y evolución. Bueno, quiero comentar sobre tres herramientas que pueden ser muy interesantes para ver esto. La primera es el mapa del ecosistema, en este caso el organizativo, pero bueno, ya veremos en eh, en la siguiente lámina, también, pues bueno, alguno más general, ¿no? Pero bueno, este mapa de ecosistema funciona, en este caso para la organización, funciona también a nivel individual. Y la idea es crear y entender, pues bueno, todos los elementos con los que nos relacionamos, otros sistemas y otros elementos que están presentes
en mis relaciones. Y aquí lo que nos interesa es ver esas relaciones. Y aquí, bueno, es una organización ejemplo, donde, bueno, por supuesto, pues hay un vínculo con su misión, vínculo con proveedores, con el gobierno, la competencia. Y la idea es ir detectando todos esos elementos con los que nos relacionamos, internos y externos. ¿Cómo tenemos aquí el liderazgo? ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Ahí vemos que es una gran bola de roja además, ¿no? Y con una línea de relaciones muy gruesa. La idea de esta herramienta es, pues bueno, claro, dibujar esas relaciones que tenemos, ¿no? Y el grosor es muy indicativo, ¿no? De qué fuerte, qué está impactando ahora mismo ecosistémicamente a mi organización, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el estrés, vemos pues con el mismo grosor, ¿no? El estrés en el equipo o con el equipo, ¿no? Hay otras relaciones que aquí pues están dibujadas de forma más simple. La idea es ir viendo con todo esto, ¿no? Y explorando, ¿no? Yo lo que recomiendo hacer con los equipos cuando utilizan esto es que esto lo haga cada miembro del equipo, ¿no? Del equipo con el que estemos trabajando, o el equipo directivo o el equipo o nuestro equipo operativo, y cada uno haga su visión de ese mapa ecosistémico. Primero detectar, ¿no? Esos elementos y después dibujar. Cada uno marque cómo son estas relaciones más fuertes y que marcan tanto, estas que son más tenues, o esas relaciones que son como más saludables, ¿no? Los colores también indican y podemos tener ahí indicadores de qué significa cada uno de estos colores, ¿no? Por supuesto, pues, bueno, la utilización del semáforo, pues bueno, nos dice, pues bueno, aquí hay, ¿no? Algo que atender, una alerta, ¿no? Aquí tenemos un problema gravísimo entre el ecosistema y la misión, ¿no? O sea, la misión a lo mejor se vive dentro, pero fuera no logramos en lo absoluto, etcétera. Bueno, pues, la idea es ir replicando con esta herramienta, pero sobre todo enfocarnos mucho en la calidad de las relaciones, ¿no? Esto es fundamental. Em, Hay una guía muy buena del Interaction Design Foundation, el mapa ecosistémico, que, bueno, ellos son diseñadores, algo tendrán que decir, pero bueno, lo marcan como círculos concéntricos. Yo creo que esto es más orgánico y más dinámico. Bueno, ellos lo ven también en algún momento donde se tienen que salir de los círculos concéntricos para reflejar esto, ¿no? Pero la guía es muy buena. Ahora está lleno de herramientas, pero pueden buscar esta en el interactiondesign.org, junto con un montón de herramientas más. Aquí es donde empieza todo para nuestras organizaciones. Y después dos herramientas más. Los diagramas de causa y efecto, se llaman espina de pescado y Ishikawa, bueno, aquí un ejemplo, el por qué. Y el mapa de retroalimentación, esos bucles que hablábamos, ¿no? Antes, que hay positivos y negativos, o positivos y de estabilización. El primero, pues nos permite explorar un problema o una situación eh, con todas las causas por las que esto están ocurriendo. Normalmente no es una única causa. Y cada una de esas causas puede tener múltiples subcausas. Pero esto nos permite ir desmembrando, ¿no? Y creando, ¿no? O sea, la idea de la espina de pescado es que ponemos de un lado cada una de las causas, el pescado, ¿no? Y la cabeza del pescado, pues es este problema, situación que estamos explorando, y hay que ir tratándolo. Por ejemplo, en, en este gráfico aquí, pues habla de la baja productividad, ¿no? Este era el problema y se ponen los procesos, las ventas, la producción, etcétera. Pues bueno, se exploraban diferentes temas, y cada uno, pues bueno, se iba profundizando más y más de las subcausas, ¿no? El mapa de retroalimentación nos permite unir dos diagramas de causa y efecto. En este caso, pues bueno, era el equipo, ¿no? El equipo físico, ¿no? Eh, los mapas de retroalimentación, como comentaba antes, tienen también esos bucles de retroalimentación. Entonces hay que ver ahí cuáles son esas variables que, si aumentan, hacen que aumente eh, el efecto que estamos intentando generar con esas diferentes variables, ¿no? ¿Recuerdan? Hablábamos del radiador, de la calefacción. Pues bueno, esos elementos que hacen que suba la temperatura.
¿no? Y hasta dónde debería subir esa temperatura. Pues hay que identificar esas variables. ¿Qué es lo que hace subir la temperatura? Pero también, ¿cuáles son esas variables de estabilización o qué hacen bajar la temperatura cuando sea necesario? ¿No? Y estas, pues bueno, no es tan obvio de ver. Obviamente, si compramos un radiador, un sistema de calefacción, pues bueno, nos vendrán las instrucciones. Pero cuando lo llevamos a este pensamiento organizacional, pues, por eso nos interesa mucho ver el mapa ecosistémico y después verlo desde este punto de vista de estas causas y efectos que están ocurriendo o las que estamos esperando, que queremos nutrir, o estos mapas de retroalimentación. Bueno, y por último, quería comentarles de 4 organizaciones que creo y en Regenerator las utilizamos dentro de nuestro curso como ejemplos también de pensamiento sistémico e incluso regenerativo. Una es Interface. Ellos son pues el vendedor más grande de moquetas, de alfombras, que han cambiado su forma de ver las cosas y han cambiado sus fábricas para pensar en las fábricas como si fueran árboles, ¿no? Y pensar en, bueno, cómo nuestras fábricas pueden ser generadoras de vida y cómo pueden ser parte de un bosque, ¿no? Entonces han empezado a explorar con ayuda de la naturaleza cómo hacer esto, ¿no? Y sus resultados son impresionantes. Una de las cosas que han hecho, por ejemplo, como resultado es, pues bueno, antes cuando se vendían moquetas para cambiar en algún edificio una alfombra nueva, lo que pasaba es que se tiraba completamente la alfombra que estaba antes y no se reutilizaba, o sea, se generaba basura directamente. Han cambiado para hacer cuadros de moqueta que ahora lo que permiten es intercambiar piezas o reutilizar esos cuadros en nuevas piezas y en nuevas líneas que pueden seguir estando en el mercado, ¿no? Cuando son renovadas, cuando son reforzadas. Desde luego, mucha economía circular, pero sobre todo esto de, bueno, cómo aprovechamos la naturaleza para que nos ayude a esto, a llevar adelante nuestro negocio. Bueno, Patagonia es una gran conocida. Evidentemente ahí es esta sensación interna, ¿no? Y que ya tenía el fundador, ¿no? Originalmente ellos no vendían ropa, ellos vendían equipo de montaña, ¿no? Y algunos elementos que Yvon Chouinard, que era el fundador, sentía que hacían daño a la montaña, pero bueno, esto no podemos hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que al contrario nuestro negocio ayude a que los ecosistemas donde vendemos, donde operamos y donde se utiliza nuestra ropa sean mejores, ¿no? Entonces han cambiado para que la ropa tenga un ciclo de vida mucho más prolongado, ¿no? Y han innovado mucho en reutilizar, bueno, recomprar la ropa para llevarla al mercado una vez esté reparada, para reparar para los clientes, para alquilar en vez de comprar. Y van innovando mucho el modelo de negocio, van innovando mucho en producto también. Y desde luego, pues en la forma de hacerlo. Es muy famoso su anuncio donde decían, bueno, para un día de acción de gracias, bueno, una venta de estas el Black Friday, no compres esta chaqueta, ¿no? O sea, no la compres, porque si no la necesitas, no la compres, ¿no? Entonces, que esto sea lo último que haces, ¿no? Porque te podemos ayudar a repararla, a, a- a darle la vuelta, a que la mantengas en uso y ofrecen muchas, muchas alternativas. La Ellen MacArthur Foundation está basada en esta idea de cómo hacemos y cómo utilizamos sistemas vivos y ellos exploran mucho el cómo hacerlo, ¿no? Enfocados en la economía circular. Pero incluso Unilever, ¿no? Con Paul Polman en la cabeza tenía esta idea de cómo crear organizaciones vivas, ¿no? Que la sostenibilidad fuera algo que se viviera dentro de la organización. Bueno, como comento, bueno, hay aquí cursos recomendados más adelante, en la presentación estarán, los compartiré pues en los diferentes, desde luego en mi perfil de LinkedIn, Paco Briceño, y en los diferentes foros. Y la invitación es a, pues bueno, ¿cómo hacemos para dejar esta mentalidad mecanicista de la máquina y cómo dejar de ser recursos naturales y recursos humanos y enfocarnos en algo
mucho más vivo, más orgánico y para transformar nuestras organizaciones. Bueno, pues muchas gracias por haber resistido hasta el final. Y no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Paula, gusto en verte. Hola, Patricia. ¿Qué tal, Paco? Sí, súper interesante, muchas gracias. Hay algo que desde el curso de Laura me quedó, no lo termino de entender, y quizás me puedas explicar, el tema de los patrones. Cuando yo miro los patrones en la naturaleza, debo ver, o sea, la forma de vida digamos, de un animal o de un insecto, o cuando nos decían, por ejemplo, ver los patrones, las figuras, pero claro, me pongo a ver las figuras y no termino de entender cómo aplico eso a mi organización. Y me ayudas, gracias. Sí, bueno, comentaba, el uso, la identificación y la utilización de patrones es muy interesante, ¿no? Y estos casos que comentas es, bueno, ¿cómo traemos, cómo utilizamos a la naturaleza como mentora, ¿no? O la biomimética, ¿no? Es uno de los elementos que lo utilizan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos patrones que hacen que un bosque sea un elemento vivo, ¿no? O que un árbol, ¿no? O sea, un árbol puede ser parte de ese ecosistema, pero puede ser un ecosistema en sí mismo, ¿no? Hay un árbol, el baniano, el banyan tree. Los banianos extienden todo un ecosistema, ¿no? Entonces, ese tipo de patrones, ¿no? Estos elementos, ¿cómo los traemos a la organización? ¿Cómo esto nos ayuda a crear organizaciones vivas, ¿no? Los patrones de una colmena, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué em, esa forma que tiene, ¿no? De hacer esto y no círculos, ¿no? Bueno, nosotros vemos más círculos en nuestras construcciones que, bueno, algo como colmenas, ¿no? Bueno, pues tiene una razón de ser, ¿no? Una página web que se llama asknature.org, que es súper poderosa. Es como la Wikipedia de la naturaleza y de cómo traer, ¿no? Algunos elementos que ocurren en la naturaleza, donde hay múltiples sistemas, hay infinidad de sistemas dentro de sistemas. Y bueno, viendo, por ejemplo, trabajo en equipo, ¿no? O la resistencia, ¿no? O la adaptabilidad, que son algunos de los elementos a los que ayudan a crear las colmenas como las crean. em, pues bueno, nos enseña cómo lo hace la naturaleza. Entonces, es traer esos patrones, entenderlos, cómo los podemos llevar a la organización. Que te digo que uno de estos es, claro, si queremos que haya comunicación, por ejemplo, en una colmena o en un hormiguero, ¿no? O sea, ¿cómo logramos que haya esa comunicación que hay ahí? O que incluso cuando hay alguna disrupción, eso se comunique para el resto del hormiguero, ¿no? Bueno, hay mecanismos, ellos se comunican de alguna manera, eso lo sabe el hormiguero, y salen más hormigas a tratar de solucionar este tema o buscar alguna alternativa para seguir manteniendo la dinámica que esperaban. Y esto, pues bueno, reflejado ese patrón de cómo se hace, ¿no? O sea, de cómo se comunican, pues es, bueno, este ejemplo, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? O sea, si estás enviando un mensaje a, eh, a tus equipos, a tu organización de división, ¿por qué después estás buscando unidad? ¿No? Entonces son esos patrones, ¿no? O sea, a veces son de lenguaje, a veces son de los organigramas, pero tú pones cajas, ¿no? Donde hay 5 niveles para que alguna información llegue de un extremo a otro. Bueno, ¿cómo quieres después que esto esté fluyendo de forma ágil? Pues no ese es el canal, ¿no? Entonces, hay que identificar cómo funcionan, ¿no? Estos en otros elementos. ¿Y cómo están funcionando en tu sitio actualmente, ¿no? O sea, porque ¿de dónde, cómo ver la información? ¿De arriba a abajo nada más? ¿Hay sitio para la emergencia para que fluya bottom up, ¿no? De abajo hacia arriba o lateralmente. Entonces, esos espacios de emergencia tienen que ver con esos patrones, ¿no? Lo que está ocurriendo y lo que querríamos que ocurriera y ver ejemplos de dónde está ocurriendo otras organizaciones o la naturaleza misma. Mira, súper claro. Ahora sí. Ah, qué bueno. Bueno, todo está interconectado, así que uno no puede ir de punto A para punto B para punto C. Tiene que ir de A a B o A a C o
o cualquiera de las interconexiones y los datos, am, no sé si decirlo caliente o tibios, entre los nodos. O sea, lo que Nora Bateson llama warm data. Es la que sigue el trabajo de su padre, Bateson, en el Sí, Institute. sí, sí, y Sí, es interesantísimo seguirla. Además, ella, bueno, tiene un montón de recursos porque ella es cineasta, eh, y es maravilloso todo lo que hay. Compartir algunos, pero creo que de hecho está el Bateson Institute está entre las recomendaciones. Eh, ujú, sí, sí, es muy interesante. Y todo está conectado, es que realmente todo, y yo, cuando nosotros hablamos de lo regenerativo, esto de la regeneración, este elemento de interdependencia e interconexión es fundamental. O sea, no solo entenderlo, o sea, realmente abrazarlo, ¿no? Integrarlo, ¿no? Incorporarlo, ¿no? Que es traerlo al cuerpo, ¿no? En México me gusta mucho cómo lo dicen, ¿no? O sea, encuerparlo, ¿no? Y esa parte es muy poderosa y fundamental. Pero gracias, Pablo. Bueno, ¿alguna cosa más? Si no, nos vamos a disfrutar el viernes, que ya toca. Bueno, a algunos les toca todavía un poco más de viernes laboral, quizás, también a disfrutarlo. Pero gracias a todos por aquí, por estar por aquí. Como les comento, pues esto estará la presentación por si sigue siendo de interés, quieren explorar más, quieren repasar. O Orlando, Sí, gracias Paco, un gusto conocerte. He visto, he seguido igual, un poco he llegado a ti por temas de IDGs, así que ahí también te he estado siguiendo. Y quería consultarte de pronto, entiendo que también va a haber un curso próximamente sobre temas regenerativos y cuáles serían los pasos o links, algo que para estar atentos a los siguientes pasos que tú vas a generar. sí, bueno, pues en la presentación está, por supuesto, no iba a perder la oportunidad. Pero bueno, nuestra academia se llama Regenerators Academy y su página web es regenerators.academy. Con esto la encuentran. En la zona de cursos hay varios cursos, hay un curso en español. Eh, sí, desde luego el pensamiento sistémico es base de esto, mezclándolo con otras prácticas, por supuesto, mucha naturaleza, tratando de resolver ese tema de interdependencia. Y esa unidad, ¿no? Entre la parte racional más lo creativo, lo espiritual y lo emocional. Creemos que la plenitud, la completitud es fundamental. Y exploramos esto, ¿no? Utilizamos la teoría U, utilizamos mucho los objetivos de desarrollo interior, utilizamos el trabajo que reconecta esta esperanza activa, ¿no? Que conecta ciencia y espiritualidad. Y además lo hacemos desde el lenguaje en español, trayendo pues, bueno, la parte, bueno, no solo lenguaje, sino también cultura y tradición, tanto española como latinoamericana, porque creemos que hay mucho ahí, o sea, hay mucho en la tierra, ¿no? O sea, lo humano que viene de humus, bueno, eso que nos hace, ¿no? O sea, ese barro de cada sitio más em, pues para todo el desarrollo que se va dando localmente de las diferentes culturas, pues es algo que también queremos integrar. Y es un curso, no es de recetas, o sea, no es un certificado, al final vamos a ser regenerativos, creemos que eso no existe, la regeneración es un viaje que no acaba nunca y que, bueno, bienvenidos a este agujero de conejo. Este espacio, la idea es que estos viernes tendremos este café regenerativo y en un espacio, bueno, pues bueno, una hora o un poquito más, que ya me he pasado hoy, pero ir hablando de estos diferentes temas y diferentes prácticas, etcétera, ¿no? El curso está ahí, regenerators.academy diagonal courses, está en inglés, es la parte que nos toca, pero en los cursos ven todo esto. Pero lo compartiré otra vez, además, pues, parte de lo que nos gusta compartir también. Hay becas disponibles, cada curso damos 5 becas por cada edición. Eh, entonces, bueno, si la necesitan, soliciten una. Yo no sé, no participo en la decisión de quién recibe las becas, pero sobre todo si hay necesidad, participen.
bueno, hay opciones y facilidades para hacer el curso, creemos. Yo tengo algunas colegas que se encuentran en el Perú, que de repente les interesaría seguir un curso así, y de repente me podrías indicar cómo se les llega esta información específicamente en español, porque no hablan inglés. Entonces, facilitándoles un poquito la página, les puedo hacer, pero en realidad si la información está en español, entonces más fácil es de seguir el rumbo de lo que están diciendo. Otra cosa, esta sesión la vas a grabar en tu canal, en Action for Earth, o lo vas a colocar en otro lugar para que les pueda enseñar. Sí, estará en Action for Earth. Ahí se va a publicar abiertamente y también con un link para poder descargar la presentación. Ujú, Eh, y saben que muchos, bueno, nuestras dos redes de los Inner Development Goals están creadas también con un concepto que se llama la economía de la generosidad. Entonces nosotros creemos ujú, que, pues bueno, esto que sabemos, los que estamos en estas redes, lo compartimos en abierto. eh, ujú, y con la idea de que, pues bueno, pueda seguir siendo compartido. Así que sí, todo lo que hacemos lo ujú. hacemos en abierto, lo hacemos en compartido. eh, o todo no, el curso de Rellenamientos Academy, pues sí que lo cobramos. Lo Eh, que se puede. este, pero bueno, los conocimientos están ahí, ¿no? Y entonces divulgarlos y compartirlos es parte de nuestra misión, Ujú. y de nuestros valores. Así O que el sondeo, o sea, el poll survey de los ODI, de los Objetivos de Desarrollo Interior. ujú, Justamente ayer estuve en una presentación en inglés, en una conferencia con Frederick Linden Crona, hablando sobre la difusión de ese survey o sondeo. Hay una versión del sondeo en español también, o sea, les puedo proporcionar el enlace ahorita mismo, se lo indico. Am, una vez que si tienen ideas o am, no, perspectivas respecto a habilidades que nos falta como especie humana o en cada país desde su propia perspectiva de su coyuntura y su desarrollo. Si hay sugerencias que pueden hacer, que pueden ensanchar, mejorar, am, am, hacer digamos, un marco de habilidades un poco más completo e inclusivo desde el punto de vista de diferentes culturas y cosmovisiones. Entonces, una forma que pueden cooperar o ayudar con esta búsqueda de inclusividad es de contestar este sondeo. A ver, voy a copiar el link, está aquí en el chat. Es simplemente un SurveyMonkey. Una vez van a ver la página en inglés, arriba pueden elegir español y todo cambia a español. Y contestan, es una pregunta básicamente sobre qué sugieran para ensanchar el marco de Inner Development Goals. El marco también está aquí en a ver, no quería enviar. Aquí está. Bajas a donde está el marco. Hay unos botones que están moviéndose así y elige el que dice español y verás el marco en español. Y así su contribución les permite no solamente ayudar con la investigación que se está haciendo a nivel de todo el mundo respecto a este marco, quiere ser más inclusivo, pero también se habilitan a un boleto gratis digital para la conferencia, la cumbre de los ODI, los Objetivos de Desarrollo Interior, que será el día 16, 17 y 18 de octubre. Entonces tendrán el acceso a las presentaciones que sí, si bien se dan en inglés, creo que va a haber un CC, Closed Caption, para facilitarles y digamos, el marco en la interfaz
de cómo pueden interactuar con el evento digitalmente, lo pueden cambiar al español porque está en Housebase y tiene esa facilidad. Si es que les interesa. Perfecto. Sí, buenísimo. Y lo mismo, si no están aún en alguna de las redes de los IDGs, unirse. Ahora pues estoy poniendo ahí el de Core, ¿no? La compasiva y regenerativa, la red. Así que bienvenidos, ahí vamos a compartir. Y sí, sí, aprovechan esto para ver el Summit. Paula, ¿tú lo vas a ver desde casa o vas a Estocolmo? Desde mi casa porque no puedo irme a Suecia, pero igual me voy a madrugar a las 2 de la mañana, creo que será, acá cerca de Toronto, cuando será la hora de empezar en Suecia, pero igual vale la pena porque a la final puedes interactuar con las personas que están en línea desde todo punto del mundo, del globo. Y hay muchas cosas que te permite estar muy, ah, que te permita interactuar con el contenido que está ahí, con las personas que están en línea al mismo tiempo. Puedes intervenir con comentarios, con dibujos, con fotos, con el material mismo, escuchar las presentaciones que se hacen en vivo, pero se están grabando porque luego también puedes revisarlos, verlos de nuevo, tomar tus apuntes. Entonces, hay una gama de presentaciones de estelares, en realidad. Son muy, muy buenos y muy inclusivos. Tienen personas presentando este año de todas partes del mundo. No, y me sorprendió que tantas presentaciones habían del Medio Oriente y de África también. Así que, o de la diáspora de personas, ¿no? en diferentes partes del mundo que son de origen africana. Así que sí, va a ser Quedará muy grabado y interesante. no hace falta que lo vean en directo, si pueden resistir. Sí, Eh, Saben que hay sí, esta versión del FOMO y también está el YOMO, Joy of Missing Out. Así que sí, también descansar es sí, interesante. Y una presentación, una música de alguien de una